Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Ángel Gruber, soy fotógrafo conceptual y surrealista y en este video les voy a mostrar cómo hice esta imagen. La idea es ver capa por capa todo el proceso de composición de esta imagen. Creo que esta es la imagen más demandante en tiempo y en esfuerzo que he hecho. Todo el proceso duró más de 3 semanas, entre la creación de los elementos, la sesión de fotos y todo el proceso de edición. Fueron varios días de edición, pero sumando la cantidad de horas que le dediqué en cada día, yo creo que habrán sido más de 8 horas que le dediqué. Pero yo creo que el resultado valió la pena, así que vamos a ver. El concepto detrás de esta imagen está basado en la palabra 7. Cuando yo pensé en esta palabra, lo primero que se me vino a la mente fueron los 7 días de la semana. Entonces voy a abrir la imagen acá en la computadora para que la puedan ver y les voy hablando de todo el concepto mientras vemos la fotografía. Bueno, aquí ya estoy grabando la pantalla. Como les indicaba, el concepto detrás de esta imagen es la palabra 7 y lo que quise representar fueron los 7 días de la semana. Eso lo estoy representando con cada uno de estos escalones. Y si se fijan, es una escalera infinita de 4 lados. Lo que quise hacer fue que cada lado representara una semana y toda la estructura, todo este ciclo completa un mes. Estos alimentos que están acá, que se ven por acá, son, digamos, todos esos recursos que necesitamos distribuir durante toda la semana. Bueno, lo que yo quise representar en conjunto, toda esta imagen es una representación del estilo de vida moderno, en el sentido de que de esta forma vivimos todas las personas que somos asalariadas, vivimos de esta forma porque nos pagan, digamos, al principio de mes, recibimos nuestra recompensa, somos felices, empezamos a consumir, seguimos la semana un poco relajados, esto va en bajada, seguimos consumiendo, todavía hay bastantes recursos, después seguimos en bajada y ahí nos empezamos a dar cuenta de que ya no queda tanto, ya que nos empezamos a gastar todo lo que teníamos al principio y se nos empieza a hacer un poco más cuesta arriba, hasta la última semana que nos cuesta, o bueno, muchas personas nos cuesta llegar hasta fin de mes, con la esperanza de que al volver a llegar se renueven esos recursos, seamos felices otra vez y empecemos otra vez el ciclo, todo este ciclo. No hay escapatoria de este ciclo, por los lados no hay nada, hacia el centro no hay nada, hacia abajo no hay nada, no hay forma de salir, así que este ciclo es infinito. Así que nada que hacer. Ese fue el concepto que estaba detrás de esta imagen. Ahora vamos a pasar a cada una de las capas para analizar cómo se fue componiendo esta imagen. Si se fijan, yo agrupé todas las capas de acuerdo a las funciones que cumplía cada una. Por ejemplo, en este grupo está todo lo que son las capas de tonos y contrastes. Fíjense que si yo desactivo este grupo, esta es la imagen que queda. Luego está una capa de lo que son las texturas completas de la imagen. Si la desactivo, queda una imagen un poco más lisa. Aquí hay una capa de lo que es el smoke, la primera parte del smoke, que es lo que se veía en esta parte de aquí abajo. El otro smoke está detrás de esta estructura y de los sujetos. Fíjense que todo esto acá todo este grupo de acá es escalera y sujetos. Si yo lo desactivo, queda nada más este fondo. La primera niebla, el primer smoke, que es lo que está más hacia el fondo. Empezamos con una capa negra vacía. Bueno, la siguiente capa después de la neblina es todo este grupo que es de escaleras y sujetos. Fíjense que dentro de ese grupo hay más grupos y dentro de esos grupos hay más grupos y así vamos adentrándonos para ver todos y cada uno de los detalles de esta imagen. Este grupo se llama escaleras y sujetos, está compuesto por mis fotos, o sea el sujeto, todos los sujetos, que es este grupo, y toda la escalera, que es este grupo. Que si yo desactivo esta capa de yo, desactivo todos los sujetos, y si desactivo esto, desactivo todas las escaleras. Pero vamos por parte, vamos primero a lo que son las escaleras. Todas estas capas que están acá son capas de sombra, que son las sombras que dejaba el sujeto. Ya vamos a ir viendo en detalle todas y cada una de esas capas. Aquí hay una carpeta que se llama escaleras completas, que es básicamente esta misma estructura, y dentro de eso tengo otros dos grupos más que se llama escaleras y lados largos. Si yo desactivo, por ejemplo, los lados largos, me quedan solamente estas escaleras flotantes. Y si desactivo las escaleras, se ve un desastre, pero porque prácticamente yo sé que lo que estoy montando aquí va a afectar, no se va a ver pues. Vamos a ver primero este grupo de las escaleras. Entonces, en este grupo de escaleras solas hay varios grupos, cada uno de estos son los lados. Si fíjense, yo desactivo esta, se desactiva este lado,
Si desactivo esta, se desactiva este lado. Si desactivo esta, se desactiva este lado. Si desactiva esta, el último lado. Entonces empezamos por el primer lado. Esto fue lo primero que creé. Y si nos metemos dentro de este grupo, fíjense las capas que hay. Yo aquí lo dividí en dos. Hay un grupo que se llama pared, que son todos estos lados. Fíjense que si lo desactivo, son todos los lados que son pared, por decirlo de alguna forma, esos lados de la escalera. Y el otro es el suelo, que sería prácticamente donde pisa el sujeto, donde se pisa. Comencemos primero con el suelo. Entonces, bueno, ¿qué hice acá? La primera capa que hice ever fue esta. Entonces lo primero que hice fue crear un rectángulo. Si se fijan acá, puedo crear un rectángulo, y lo primero que hice fue eso, crear un rectángulo de esta forma. Y luego ese rectángulo lo que hice fue modificarlo. Control T, y con la opción de perspectiva cambié la perspectiva a la que yo quería. Yo puedo cambiar esta perspectiva así, o podría distorsionar, por ejemplo, y distorsiono esto así, o podría también deformar, y en deformar prácticamente hago lo que me dé la gana. Podría hacer esto, por ejemplo. Entonces esto fue la primera capa, fue una capa blanca. La siguiente capa fue el piso, y de aquí en adelante fue duplicar estas capas. Duplicar, duplicar, duplicar hasta completar todos los escalones. Y aquí están, digamos, todos esos primeros escalones. Y luego está aquí la capa de pared, que es básicamente lo mismo. Lo que sí hice fue cambiar el color, porque si era blanco no se iba a distinguir nada. Ahí creé esos dos grupos, el grupo del suelo y el grupo de pared. Sobre esos dos grupos apliqué a ambos una textura, que es esta siguiente capa. En esta capa del suelo apliqué esta textura. Fíjense cómo se aplica esto. Pero si se fijan, en esta capa está como alumbra demasiado. Hay mucho contraste, ¿no? Entonces, para suavizarlo un poco, primero le creé esta capa de curva. Fíjense que lo que hice fue subirle bastante los negros y los tonos medios bajos. En la siguiente capa, otra curva más, subiéndole la iluminación. Y en la pared, como ya estaba bastante oscura, esa capa prácticamente lo que hace es colocar la textura también con luz fuerte. Bueno, y así está compuesto el primer grupo, que es ese lado. Este primer plano de acá, obviamente lo copié del anterior. Aquí se repite la misma estructura, está el suelo y está la pared, que casi ni se ve porque se confunde con el color del fondo, pero ahí está la pared. Lo que hice fue lo mismo, aplicarle la textura. Si se fijan, es la misma textura que apliqué en el grupo anterior, pero una parte distinta. Esto es para que, digamos, haya una cierta cohesión, pero que no sea exactamente igual. Igual le apliqué estas dos curvas para suavizar esa textura, para no hacerla tan fuerte. Y en la pared le apliqué esta capa para hacerla más oscura, porque sentía que no se entendía muy bien, se confundía mucho con el fondo. Yo lo que hice fue esta textura orientarla de forma tal. Esta es la textura completa. Entonces yo lo que hacía era que en cada textura le cambiaba la perspectiva de forma tal de que coincidiera con la perspectiva que tenían esos pedazos de pared. Con el suelo exactamente lo mismo. Si yo quito este efecto, fíjense cómo se ve el plano. Bueno, ese es el segundo grupo, y ya de aquí los siguientes dos grupos lo que hice fue una copia del anterior, pero fíjense que la textura los afecta de distintas formas. Y aquí está la siguiente. Ya cuando yo pude crear esta base, yo dije, esta imagen la puedo hacer, ya estoy seguro de que la puedo hacer. Estos lados, si se ponen a ver, es como una especie de cubo. Me costaron un poco, entonces empecé primero por esta. Esto es simplemente pintado, es una capa gris para que permitiera que cuando le montara la textura se montara de mejor manera. Luego la siguiente capa que hice fue esta, que es la de atrás. Aquí hice lo mismo, en cada una de estas texturas modifiqué la perspectiva de forma tal de que se ajustara con la perspectiva real de ese lado. Esta fue la última capa y lo que hice fue lo mismo. Entonces con eso completé los lados, y ahí ya me estaba empezando a agradar el resultado que estaba viendo, y finalmente la agrupé en un solo grupo toda la estructura. Todas estas siguientes capas hasta esta están relacionadas con la corrección de iluminación de esta estructura para hacerla un poco más integrada con lo que se quería ver. Esta primera capa es para oscurecer
el fondo, o sea, la parte más baja de la pirámide. Esto lo hice para enfatizar ese sentido de profundidad. La siguiente capa fue una capa curva, cuyo objetivo era oscurecer toda la imagen. Si se fijan aquí ya, now we're talking. Luego acá le bajé el contraste, lavé bastante los negros, iluminar los negros y oscurecer los blancos, para decirlo con los términos correctos. Luego en esta siguiente fue un poco lo mismo, pero fíjense que aquí tiene una máscara de capa porque lo que hice fue aplicarlo en ciertos puntos más que en otros. Iba agarrando un poco más de forma. En esto lo que hice fue aumentarle un poco las luces altas. Luego en la siguiente lo que hice fue bajarle todo el contraste completo. Y en la siguiente imagen hice prácticamente lo mismo, pero un poco más enfatizado en lo que es el alrededor, menos en el centro, ¿ya? Y luego, bueno, todas estas capas de acá son las sombras sobre esta superficie que creé para el sujeto. Las voy a dejar desactivadas y voy a activar el sujeto para que vean la influencia que tiene el hecho de tener sombras y no tenerlas. Y por eso es tan importante tener sombras. Es otro de los puntos que les menciono en estas claves para hacer un buen fotomontaje. Así que vayan a ver ese video. Yo creo que es un buen comienzo para tomar en cuenta esos detalles que hacen que un fotomontaje se sienta bastante integrado y bastante realista, entre comillas. Tampoco es que queremos imitar la realidad al 100%, pero que no se sienta a la vista como que hay algo extraño. Fíjense, si yo activo el sujeto sin las sombras, simplemente se ve como que el sujeto está flotando. Si yo veo hasta acá, tengo el sujeto flotando con todos sus elementos y no se ve bien. Si quieren que algo se vea más integrado, les recomiendo entonces que apliquen muy bien esas sombras. Entonces yo voy a ir aplicando cada una de estas sombras, activando cada una de estas capas para que vean en cada uno de los sujetos. Empezamos con el primero, que es este. Inmediatamente en lo que yo le añado las sombras, cómo cambia todo y cómo se siente más creíble que el sujeto realmente está allí. Así voy activando cada una de estas sombras. Esta es la de esta, si no me equivoco. Y se activó. Ahora en el yo, lo que hice fue enumerar. Entonces, ¿qué hay dentro de cada uno de estos grupos? Fíjense que no fue tan sencillo. Yo siento que pude haber a lo mejor pudo haber sido más eficiente en cada una de estas capas. Así se ve el sujeto inicialmente. Aquí lo vamos a ver en un solo grupo, porque el resto de los grupos es prácticamente lo mismo. Bueno, en el primer yo, fíjense aquí estaba cómo se veía inicialmente. Fíjense que si analizamos la imagen, ese sujeto y todo lo está ahí, está muy saturado, está muy contrastado. La iluminación más o menos como que cuadra, pero hay cosas que hay que modificar, y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces la primera capa es una curva para bajarle la iluminación a ese sujeto. Aquí lo que hice fue una capa para aumentar en ciertos puntos donde yo quería enfatizar ese interés. Esta es una capa que aumenta la posición un poco en el torso, en la camisa, en la cara, un poco aquí en los alimentos. Esta siguiente capa es para bajarle el contraste a este sujeto, y luego acá agregué un poco de contraste, un poco más localizado en esos puntos donde el sujeto toca el suelo. Luego acá lavé un poco más esos negros. Luego en la siguiente capa aumenté bastante la iluminación del sujeto porque sentía que las luces altas no estaban tan pronunciadas. Fíjense, aquí vamos haciendo todo un proceso de primero aplanar la imagen, y cuando digo plana me refiero a que iluminé bastante los negros y le quité iluminación a los blancos, y esa imagen queda muy poco contraste, y luego voy agregando el contraste donde yo quiero que haya. Ilumino donde yo quiero que esté iluminado y oscurezco donde yo quiero que esté oscurecido. Estas dos capas casi ni se ven, pero lo que hacen estas capas es modificar ligeramente el rojo de estas copas. Luego la siguiente oscurecí bastante esta copa porque sentía que estaba muy iluminada. Esta siguiente capa es de corrección de color. Ahí modifiqué un poco también el rojo, estos rojos. Esto también modifica un poco este rojo del vino. Luego en esta fue un poco modificar el tono de saturación en los rojos, ¿ves? Le bajé un poco de saturación a los rojos. Y luego en la última capa lo que hice fue modificarle un poco el color. Entonces bueno, eso fue prácticamente lo que hice, un trabajo de hormiguita en cada una de estas imágenes, una por una, viendo capa por capa cómo hacer que se integre. Básicamente el mismo proceso, pero cada imagen obviamente va a tener
diferentes exigencias, por lo tanto formas de tratarlo distintos, pero es ir viendo, partir por la base de limpiar la imagen y luego ir empezando a iluminar y oscurecer donde yo quiero, tomar todo en consideración, si los niveles de saturación están correctos, si los niveles de contraste están correctos, si el nivel de la tonalidad está correcto, ver si está muy amarillo, si está muy azulado, muy verde, o sea, todo eso se puede equilibrar con las herramientas que nos da Photoshop. Y luego en su conjunto también le hice un poco de modificaciones, porque después de verlo así digo, todavía está como raro. Fíjense que aquí le modificó un poco el color, aquí un poco más de corrección de brillo, aquí le hice añadí un poco de contraste a esos sujetos, y la última capa para afinar un poco más. Esta fue la parte más fuerte de todo. Yo bueno, no les mostré eso, pero si nos metemos en el detalle de uno de los yo, si yo a ese yo le desactivo la máscara de capa, miren, esta es la imagen original, así fue. Yo toda la sesión la hice en la sala de mi casa con la iluminación de un flash. Sí es verdad que las nuevas herramientas de Photoshop me ayudaron bastante. Por ejemplo, yo puedo utilizar esta herramienta que está aquí, que es herramienta de selección de objetos, y ahí me recorta bastante bien, digamos un primer paso para empezar ese recorte. Eso lo hice con cada uno de los sujetos hasta que finalmente quedaron todos así. Fue un trabajo, como les digo, de hormiguita, pero yo creo que finalmente valió la pena. Bueno, lo siguiente fue, esta es una textura de smoke que estaba al principio, y bueno, está un smoke inicial, que es una imagen de humo real, y luego estas dos capas son humo pintado. Luego el siguiente grupo son las texturas. Una es esta, está en modo de fusión luz suave con un 8%, está muy suave, pero aún así me modifica bastante la imagen. Entonces lo que hice fue duplicarla y enfatizar con una máscara de capas que la quería justo aquí adentro. Y una última textura que me encantó, que es la que le da como este look como pintoresco, como si estuviéramos viendo una pintura. Y el último grupo es de tonos y contrastes. Aquí me volví loco. Fíjense que esto es lo que hace que toda la imagen se integre más. La primera capa es una capa de curvas para iluminar un poco, porque yo sentía que esta imagen estaba muy oscura. Luego acá le cambié con corrección selectiva de color, le cambié un poco el feeling. La siguiente capa es una capa de curvas, si se fijan es para oscurecer todo alrededor del sujeto. Luego la siguiente capa es otra capa de curvas para oscurecer más el borde. Luego la siguiente es una corrección de color, también la quise hacer un poco más azulada. Luego en la siguiente, esta capa es tono de saturación, pero con esta capa lo que estoy logrando es aumentar el contraste. Fíjense cómo estaba la imagen inicial, fíjense que cuando agrego esta hay más contraste. Y esto se logra con una capa de tono de saturación y lo colocamos en modo de fusión luz suave. Luego la siguiente capa fue iluminación, y aquí lo que hice fue aumentarle las luces a esta parte de acá de la imagen, a toda esta parte. Y con eso estoy enfatizando el hecho de dónde viene esta iluminación. No es tan fuerte, es un poco sutil, pero ayuda a enfatizar la zona de interés de mi imagen. Luego en la siguiente capa es una capa de curvas para integrar un poco más toda la imagen. Si se fijan, antes de esta capa hay mucho contraste, veo mucha diferencia todavía de contraste entre mi sujeto y mis escaleras, como que todavía se siente como que estoy un poco montado allí, y al yo agregar esta capa, eso se va aplanando y después le agrego contraste. Luego la siguiente capa es netamente de color. Fíjense que ahí modifico bastante el feeling. Aquí los blancos le bajé los cian y le subí bastante los amarillos, y los negros hice lo contrario, le agregué más azul a los negros y le subí los cianes. De esta forma estoy logrando contraste, un contraste de color. Los blancos los hice más amarillo y menos cian, y los negros los hice más cian y menos amarillo. Luego en la siguiente capa es una capa de curvas. Aquí lo que hice fue modificar algunos puntos que yo sentía que todavía faltaba un poco más de trabajo. Aquí había como una cierta separación en estos contrastes. Aquí como que estaba muy oscuro, aquí como que se sentía muy oscuro todo todavía. Y fíjate que cuando activo esto, ¡pum!, mejora súper, muchísimo más. La siguiente capa es otra curva. En esta lo que hice fue oscurecer más los bordes para enfatizar
mi zona de interés en el centro. Luego la siguiente capa es también de color, pero esto fíjense que nada más influye en los alimentos. Luego en la siguiente capa, aquí lo que hice fue aumentar la saturación de las bananas, de los plátanos, los cambures. Y lo siguiente, esta capa es de curva y es también para oscurecer aún más mi fondo, o sea, mis bordes. Luego mi siguiente capa es de corrección de color, también modifico el color, y aquí fíjense que lo que hago es aumentarle la saturación a los azules. Y luego acá siento que la imagen está un poco oscura, así que aumento mi iluminación en el centro, que es donde quiero enfatizar mi punto de interés. Luego hice esta capa de niveles. En esta capa de niveles lo que hice fue aumentar un poco el contraste en el centro de la imagen. Fíjense que también la máscara de capa hace que se vea solamente esto. Luego esta capa es de tono y saturación. Lo que hice fue modificarle un poco el feeling a los azules. Luego esta capa, fíjense cómo se ve el sujeto. He modificado tanto los colores que mi sujeto perdió el color en la piel, que es bastante anaranjado y bastante entre rojo y amarillo. Fíjense cómo se ve aquí, se ve los brazos morados, el abdomen se ve morado, los brazos como si estuviera muerto. Se corrige fácil. Aquí yo lo que hice fue crear una capa vacía, le puse modo de fusión color y en esa capa lo que hice fue pintar sobre el sujeto con color naranja y con una opacidad muy baja, porque también es muy fácil irse al chancho con esto. Fíjense en el cambio de color en la piel del sujeto. Fíjense cómo estaba antes, de morado, así como muerto, como sin vida, y cuando yo activo esta capa, fíjense cómo cambia el color de piel de mi sujeto. La siguiente capa es un mapa de degradado. Fíjense cómo se ve antes, bastante azulado, bastante, no plana del todo, pero sí más plana de lo que se va a ver ahora. Cuando yo le agrego esto, fíjense cómo resalta, hay un contraste en los tonos de la imagen, le agrega como interés. Dupliqué esa imagen, esa capa, y lo que hice fue aplicarla más en mi centro, porque es donde quiero enfatizar más aún el interés. Y esta es mi imagen final. Fíjense que como todo se ve súper más integrado con estos últimos detalles. Fíjense que aquí las sombras se ven un poco más realistas. Los alimentos, si bien resaltan, pareciera que estuvieran allí. Para mí, bueno, como les mencioné, es la imagen que más me ha demandado tiempo y esfuerzo para poder hacer. Cuando tengan una idea, no se la queden solamente en la mente, sino vayan a por ello, inténtelo, aunque no estén muy seguros de cómo lo van a hacer, aunque no estén muy seguros de si les va a salir o no bien, inténtalo de igual forma y en el camino se va viendo cómo resolver cada uno de los problemas o cada uno de los obstáculos que se vayan presentando. Es no ponerse límites al momento de crear. Creen la idea, sea cual sea, y después vemos cómo se van resolviendo cada uno de los obstáculos que se van presentando, y yo creo que finalmente se puede lograr un buen resultado. Bueno, conclusiones después de esto. Yo creo que es súper importante estar muy al pendiente de los detalles. A lo mejor le falta una sombra, a lo mejor le falta, el tono no es el adecuado en esta parte, a lo mejor la iluminación no me está coincidiendo, a lo mejor el contraste no es el mismo. Y es como que ir viendo cada uno de esos detalles y estar pendiente de muy en detalle de lo que se quiere hacer. También es muy importante lo que les mencionaba de dejar respirar la imagen. Dejen respirar la imagen durante 1 o 2 días sin verla, sin tener contacto con ella, y después vuelvan a abrirla, véanla y siéntanla. Vean, ¿qué me está transmitiendo esta imagen después que ya reposé mi vista? Ah, mira, no me gusta porque está muy azulada, no sé, está muy saturada, o no, tiene poco contraste, o no sé, hay algo que se ve extraño. Veamos que se ve extraño. Ah, mira, aquí es el tono. Es muy importante dejar respirar la imagen para poder empezar a afinar cada uno de esos detalles que son los que marcan la diferencia. Y bueno, si les gustó este video, háganmelo saber con un like al video, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y nos vemos en el próximo video.